En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre 3 puntos importantes sobre crear una base de datos por script, mover los archivos de la base de datos del usuario, configuración del buffer pool extension. Primero vamos a ir a la primera parte, que es la creación de base de datos por script y ubicar la base de datos física DB2 en el directorio a través del script de creación de la base de datos. Primero abrimos nuestro SQL. Iniciamos sesión. Y le damos a una nueva consulta. Ahora manualmente tenemos que escribir este código, o si no, yo ya lo tengo ya. Este código que nos va a crear nuestra base de datos. Acá vemos un comentario. Estamos usando el master. Creamos la base de datos. Acá le damos el nombre. Estamos creando el DAT, el punto MDF y el LDF. El log es el LDF y el DAT es el MDF. Acá en file name con sus comillas, tenemos que darle la ubicación donde estamos creando el archivo .mdf. En este caso es demo.db2.mdf. Le damos una coma, el tamaño. CISE es el tamaño de 100 megas y el máximo es de 500, de porcentaje de 20%. Luego el locon, que es el nombre demo.db2 -log, que vendría a ser nuestro LDF y nuestros registros. Esto va en la ruta del log.ldf. También le asignamos un tamaño y al final con esto vemos el resultado. Vamos a comprobar que se ha creado este MDF y nuestro LDF. Vamos al disco local C, Program Files, Microsoft SQL Server, Server, MSQL, en Data. Como podemos ver, acá no hay nada todavía de lo que estamos intentando crear, que es demo DB2. Acá en Data, acá se va a crear nuestro MDF. Y acá en log se nos va a crear nuestro LDF. Como podemos ver, todavía no podemos ver el archivo demo db2 -log. Entonces, para crearlo debemos seleccionar nuestro código y darle a ejecutar. Y acá podemos ver en los resultados que se nos ha creado correctamente nuestro demo db2.mdf y demo db2.ldf. Ahora, para comprobar, vamos a entrar a las carpetas de data. Acá podemos ver demo db2.mdf. Bueno, acá no se nota la extensión porque no hay habilitado esa función de ver extensiones. Acá en log demo db2.ldf. Y hasta ahorita sería nuestro primer punto de la primera parte. Ahora tenemos que continuar realizando la compatibilización con versiones anteriores del 2008. Entonces le damos a demo db2. Acá se nos ha creado la base de datos que hemos creado acá. Le damos a propiedades.
buscamos en Options. En Options, donde dice nivel de compatibilidad o Compatibility Level, le damos a 2008, le damos a OK y eso sería todo para realizar la compatibilización. Ahora, el tercer punto de la primera parte: liberar datos o compactar datos en la base de datos DemoDB2 en los archivos log DemoDB2 touchline files. Le damos acá a log para que nos habilite esta opción. Acá también podemos darle a dat, pero debemos darlo a log. Para liberar el espacio le debemos dar a la segunda opción, donde dice 20 le damos a 0 y le damos a OK. Ahora ya estamos con este punto. Ahora vamos al cuarto punto de la primera parte: crear un archivo NDF o base de datos de crecimiento demodb2.ndf en los archivos log demodb2. Entonces, para crear este archivo, primero hemos creado el MDF y el LDF. Ahora vamos a crear el NDF, que vendríamos acá a propiedades, nos venimos acá a files o archivos. Como podemos ver, acá está el demodb2.mdf y el demodb2.ldf. Para añadir el NDF le damos acá a añadir o add, le damos el nombre, en este caso es demo db2. Acá le dejamos tal como está. En primario, acá le damos un valor de 100 como el MDF. Acá le cambiamos en porcentaje a un 10% y un límite o no limitado. Acá en master prueba debemos cambiarle a la ruta donde está nuestro MDF. En este caso les va a aparecer así, y tienen que buscar el SQL Server Data. Acá en el C, programas, program files, archivos de programa. Luego le damos a Microsoft SQL Server, MS SQL, SQL Server, MS SQL, y seleccionamos la carpeta data y automáticamente la ruta se copia acá. Y por último le damos el nombre que debemos usar, que es demo db2.ndf, y le damos a OK. Y para comprobar, vamos a comprobarlo de la siguiente manera: le damos a propiedades, files, y acá vemos que está creado nuestro NDF. Y para comprobar en las carpetas nos debe aparecer en data. Como podemos ver, vemos demo db2, dos demos de db2, uno es MDF y el otro es NDF. Y hasta acá sería la primera parte. Continuando con la segunda parte, debemos mover los archivos de la base de datos del usuario DemoDB2. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que vamos a mover lo que hemos creado en el disco C, en archivos de programa, MS SQL Server, MSQL Data. Estos dos archivos MDF y NDF lo vamos a mover a otra ubicación. En este caso lo voy a mover en este disco duro que es la E. Nos dice que debemos crear una carpeta mover. Entonces creamos la carpeta y le damos a
al nombre de mover. No hay nada acá. Entonces vamos a proceder a moverlo. Donde dice demo db2, o sea, la base de datos que hemos creado, le damos a tareas o task en detach. Donde dice drop connections o soltar conexiones, le damos un check y le damos a OK. Entonces nuestra base de datos ha desaparecido temporalmente, ¿no? Y ahora para moverlo, primero debemos ir a la carpeta donde está nuestro MDF. Estos dos. Seleccionamos lo que queremos mover, le damos a control X y lo pegamos en nuestra carpeta donde queremos moverlo. Le damos a pegar y como vemos acá ya lo tenemos. Ahora, para que lo reconozca el SQL Server y también nuestra base de datos que ha desaparecido, le damos anticlic a las bases de datos o databases, le damos a attach, donde dice añadir o add, le damos a esa opción y buscamos la carpeta donde queremos moverlo. En nuestro caso es la E, en mover. Seleccionamos este MDF, le damos a OK y automáticamente nos detecta el MDF, el NDF y también el LDF, que son los registros que se quedan en la C. Le damos a OK y como vemos nuestra base de datos ha vuelto a aparecer. Hasta ahí sería la segunda parte. Ahora pasaremos a la tercera parte, que es la configuración del Buffer Pool Extension, que aumenta la capacidad RAM para procesar las bases de datos de la BD2 demo BD2 o DB2. Para ello requerimos el siguiente código. Acá lo tengo copiado ya el código. Vemos acá que tiene algunos comentarios. Esto nos indica para qué sirve cada uno. Por ejemplo, este es el de habilitar el Buffer Pool Extension y este es el de deshabilitar. Entonces, acá debemos configurar la ruta a la que queremos dar la micache.bp. Verificamos en la E, no tenemos nada acá todavía, pero si lo corremos, nos dice comando completado satisfactoriamente y podemos observar que nos ha aparecido este micache.bp y la cantidad de memoria que acá le dimos. Si queremos deshabilitarlo, agarramos este código, lo ejecutamos y nos desaparece esa cantidad de gigabytes. Entonces lo habilitamos y nos vuelve a aparecer, como vemos acá. Agarramos este código para ver el buffer, los detalles del Buffer Pool Extension. Acá podemos ver Buffer Pool Extension Clean, Page Caching Enabled y la cantidad de memoria que es 5000 tantos, que es 5 GB. El monitor Buffer Pool Extension lo agarramos. Acá vemos todos los detalles de los 5 GB que hemos dado. Agarramos este View Buffer Pool Extension, detalles de nuevo, ejecutar y nos bota los 5 GB, ¿no? Entonces vamos acá donde está nuestro servidor, propiedades, memoria y acá tenemos los 5 GB que hemos dado. Le damos a OK. Eso sería todo por ahora.